Nos gozamos el Señor, ¿verdad? Hay que los saludo a todos, ¿verdad? Saludamos a hermana Alba, que nos está siempre, ¿verdad? Viniendo, hermana Alba, adelante en el Señor, ¿verdad? Que Dios le va a bendecir muchísimo. Más bien ya Dios la está bendiciendo. Amén. Ya Dios la está bendiciendo. Y así a todos nosotros. Así, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema muy importante en esta tarde. Y quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, versos 3 al 6. Quiero que miremos, hermanos, a través de la escritura, algo muy importante con respecto a esto. Gálatas capítulo 3, versos 3 al 6. Vamos a estarle dando lectura a la palabra de Dios. Sea una bendición poderosa, una bendición gloriosa, en la cual, hermanos, que nos edifique, ¿verdad? Estamos aquí para que la palabra de Dios nos edifique, ¿verdad? Quiero, antes que todo, ¿verdad? El tema que quiero compartir con ustedes es obrando por las obras del Espíritu, ¿verdad? Obrando por las obras del Espíritu. ¿Por qué quiero tocar esto? Es bien importante por los días que estamos viviendo, los días finales. Esto no es aluciendo o sea, el mensaje, hermanos, es para que nosotros estemos alertados sobre todo y para que nosotros podamos crecer, ¿verdad? Y saber cuáles son las obras del Espíritu. Gálatas capítulo 3, versos 3 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios, a la honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice a su letra, dice así las Escrituras: tan insensatos sois. Te hace la pregunta, ¿verdad? En otras palabras, les está diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminaréis en la carne. Tantas cosas padecisteis en vano, si de veras fue en vano. Entonces, el que os suministra, o digamos, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo haces por el oír con fe? ¿Verdad? Y esas son preguntas, interrogancias que vemos, hermanos, en la palabra de Dios, que miramos ahí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios todopoderoso, que seas ministrando, obrando, bendiciendo a través de esta palabra. Te ruego, Dios amado, que ministre la vida, Señor. Oramos por la iglesia, oramos por los hermanos, oramos por aquellos que no vinieron. Yo te pido que los bendigas. Bendice el Señor a los servidores, bendice a mi hermano, Señor, que están ahí sirviendo. Señor, a los hermanos de cámara, Señor, la hermana, bendícela a Dios en el nombre de Jesús. Así bendice a todos los que están con nosotros, Dios Padre, los que están acá, y aquellos que no están, fortalécelos en la fe y ayúdalos a luchar y a seguir adelante en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Puede tomar su asiento, hermano. Hermanos, vemos que al leer estas escrituras, usted sabe que hay cosas, hermanos, viéndola a través de la palabra, hay cosas probadas, hermanos, y hay cosas, hermanos, probables. La diferencia entre probadas y probable, hermanos, las probables, hermanos, se necesita investigar, se necesita, hermanos, verificar, porque no es probada todavía. Ahora, cuando se habla de lo probable, de lo que es probado, perdón, lo probado, hermano, es aquello que ya está garantizado. Ya está probado, ya está probado, o sea, eso es garantizado. Y la palabra de Dios, hermano, es la palabra profética más segura. En otras palabras, la palabra ya está probada y está firmada con la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos la palabra de Dios aquí, hermanos, vemos, hermanos, que vamos a analizar aquí las palabras en la escrita que hemos leído, hermanos, que esto está dirigido, de acuerdo a las escrituras, está dirigida, hermanos, a los cristianos. Está dirigida a los cristianos de Gálatas. Está dirigido, hermanos, o sea, el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas. En el verso 1, ahí 6:1 dice: oh Gálatas insensato, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, se está dirigiendo a los cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, ¿cuál era el problema de estos cristianos de Galacia? Digamos, de acuerdo a la palabra. Bueno, les dice, hermanos, Pablo les llama tan necios. ¿Qué quiere decir la palabra necios? Quiere decir
tercos. Eso quiere decir. O sea, Pablo los está exhortando, les está diciendo a los de esta gente, a los de Gálatas, les dice, hermanos, o sea, los llama tan necio, les está diciendo para que ellos se aparten. ¿Por qué se apartaron del verdadero evangelio? O sea, ¿por qué se apartaron de la doctrina? ¿Por qué se apartaron de la enseñanza? De acuerdo a la palabra de Dios. Dice, Gálatas, ¿quién os fascinó o quién os indujo para no obedecer a la verdad? O sea, algo pasó con esta gente de los Gálatas. Algo pasó con estas personas, hermanos. Entonces quiere decir, esa palabra quiere decir terco. Ahora para ellos era este mensaje. Pero también este mensaje es para aquellos que se parezcan a ellos. Yo sé que usted no se parece a ellos, pero es para aquellos que se parezcan a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, habían iniciado viendo cosas grandes, de acuerdo a lo que hemos leído. En el verso 5, ¿cómo dice en el verso 5? 3:5, dice allí, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. O sea, esta gente, hermanos, habían iniciado viendo cosas extraordinarias. Habían iniciado viendo cosas grandes, hermano. En el inicio ellos vieron, hermanos, digamos, cómo el Espíritu Santo de Dios, hermano, el Espíritu de Dios obraba con poder en la vida de ellos. Habían visto los milagros. Había un espíritu de fe en ellos. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que ellos, hermanos, los Gálatas, habían empezado, hermano, la obra por el Espíritu, pero la terminaron haciéndola ellos mismos? O sea, que hay dos cosas importantes, hermano. Mucha gente empezamos por el Espíritu, pero terminamos haciendo la obra nosotros. Ahí es cuando venimos y ponemos imposiciones nuestras. Cuando ponemos reglamentos humanos de nosotros los hombres. Cuando ponemos, hermanos, traba a las personas. Entonces, hermanos, habían iniciado por medio, digamos, habían iniciado en el Espíritu, haciendo la obra del Espíritu, pero terminaron en la carne, haciendo las obras de ellos mismos. O sea, el asunto, hermanos, o sea, es un asunto que no es un asunto más personal, porque la obra de Dios no es personal, la obra de Dios es espiritual. Por eso, mire, aquí le voy a decir algo. Cuando la gente no entiende esto, por eso es que se pelean entre hermanos. Porque la obra, esperamos que la obra la haga la iglesia, la haga, hermanos, los humanos, la hagamos los pastores, pero la obra la hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo que hace la obra en la vida de la gente, ve, en la vida de nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Dice en el libro de Juan, alguien lee Juan 3:6. Mira lo que dice el libro de Juan, San Juan, capítulo 3, verso 6. ¿Verdad? Aquí vamos a participar todos para que no se me duerma, ¿verdad? Lea en voz alta ahí, Juan capítulo 3, verso 6. ¿Cómo dice? Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Amén. Entonces quiere decir que, hermanos, o sea que lo que es suficiente personal puede acabar haciendo una obra de la carne. Dice aquí, de acuerdo al texto, mira lo que dice: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Por eso es que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que debemos de andar de acuerdo al Espíritu, haciendo, hermano, la obra del Espíritu y produciendo los frutos del Espíritu. Por ejemplo, hermanos, el caminar nuestro, la vestimenta nuestra debe ser una vestimenta espiritual, basada, hermanos, con esos adornos que Dios quiere poner o Dios pone a la iglesia, que son adornos del Espíritu Santo. Y eso es, hermanos, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una persona que sea paciente es una persona, hermano, es un adorno en la iglesia. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es paciente.
¿Cuántos pacientes somos aquí? Tenemos paciencia, ¿verdad? ¿Usted le cuesta enojarse, hermano? Amén. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, cuando vemos, hermanos, que Dios nos viste con eso, es precioso ver, hermanos, pacientes, hermano. Pero la paciencia no es aquella que hay que pagarle para que camine. No, la paciencia es aquella que sabe esperar, hermanos, su momento. Sabe esperar en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es bien importante esto. Dice el texto, mire lo que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Obviamente lo que es nacido de la carne es carne, y esa carne va a producir sus frutos carnales. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, dice la Escritura que usted y yo somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y Dios hace todo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que es nacido del Espíritu, ¿y qué dice? Espíritu es. Quiere decir que nosotros no vamos a hacer las cosas de acuerdo, hermanos, a la carne, sino de acuerdo al Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora, para que esta gente, de acuerdo a lo que estamos leyendo, en el verso 3 dice: tan hecho soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora veáis acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu, dice, y hace maravillas entre vosotros, lo que por las obras, o sea, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Aquí hay dos cosas: ¿cómo podés recibir la llenura del Espíritu? De acuerdo a la palabra de Dios, le hace una pregunta el apóstol Pablo a los Gálatas: ¿cómo recibiste esto? ¿Lo recibiste por la obra de la ley o por la obra del Espíritu? De acuerdo a lo que está diciendo el texto, o sea, ¿por cómo lo recibiste? O por el oír con fe, dice. ¿Cómo recibieron esto? Esto lo recibieron cuando se oye con fe, hermano. Y cuando tú oyes con fe es bien diferente, porque tú estás oyendo esa palabra y tú dices: no, esa palabra es mía, dice usted. Oh, yo creo lo que Dios dice en su palabra y yo me gozo, dice usted, ¿verdad? No sé, la hermana que está grabando, ¿dónde está la hermana que está? ¿Verdad? Dice usted, ¿verdad? Yo, dice, o sea, yo creo esa palabra, yo estoy en fe creyéndole a Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, que Pablo les está diciendo: ustedes tienen que hacer algo. Tienen que volver como al principio, volver como antes, volviendo a los métodos de la iglesia del principio. ¿Y cuáles eran los métodos que la iglesia inició haciendo? Dejar que el Espíritu Santo trabajara, hermano. Nadie puede cambiar a otra persona. Por mucho que yo exhorte a una gente: mire, hermano, cambie, hermano, y esto. Esa es una obra que Dios va a hacer a través del Espíritu Santo en esa persona. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere Dios es transformar y cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el libro de Juan 16, 7 al 9, 16, capítulo 16, verso 7. Alguien lo lee, por favor. ¿Cómo dice? San Juan 16, versos 7 y 8. Adoramos a Cristo que vive, amén. Dios es bueno. Capítulo 16, versos 7 y 8. ¿Cómo dice, hermano? Pero yo os digo la verdad, os convence que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Amén. Mira lo que está diciendo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. No puedo estar, en otras palabras, entre ustedes más. Porque si yo me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Si yo voy, os lo enviaré, dice. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? El verso 8. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, 1, de justicia, 2, y de juicio. O sea, en la obra del Espíritu, el Espíritu Santo va a hacer esa obra en la gente. Esa obra, hermanos,
Y dice, cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo de pecado. ¿A quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer los humanos o lo va a hacer el Espíritu Santo? Por eso es que se necesita paciencia. Por eso es cuando nosotros no podemos ver gente cambiar de la noche a la mañana. Es Dios que tiene que hacer la obra allí. Y digo que tiene porque es la promesa que Él ha dicho. Él la va a hacer. Ve, Él va a cambiar a esa persona. Usted no se puede frustrar, no se puede usted, digamos, desanimarse porque, hermanos, se ha tardado mucho tiempo Dios. Pero es que Dios tiene su momento exacto, hermano, para poder hacer su obra. ¿Cuánto dicen amén? Dice, cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Va a convencer. Va a convencer al mundo de pecado, va a convencer al mundo de justicia y va a convencer al mundo, hermano, de juicio. Entonces, hermanos, también dice en el libro de 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, dice, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, dice el apóstol Pablo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Pablo era bien inteligente, hermano. Pablo, humanamente hablando, Pablo sabía más lenguas que todos. Era un hombre estudiado, un hombre, hermano, muy dotado en la ley. Dice la escritura que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel. Quiere decir que esa persona, Gamaliel, era un maestro, hermano, de la ley, muy respetado en Israel. Pero, hermano, fue enseñado y aprendió la ley, aprendió, hermanos, la letra, aprendió, hermanos, fue muy enseñado y un hombre muy inteligente. Pero la pregunta sería, hermanos, ¿de qué le sirvió esa inteligencia? Si perseguía a Jesús o perseguía a la iglesia, mejor dicho. O sea, ¿en qué se basaba esa inteligencia? O sea que se puede ser inteligente y al mismo tiempo, hermano, rechazar la verdad de Dios. Porque esta gente, hermanos, era el apóstol Pablo, antes de ser convertido, era un hombre que sabía las escrituras. O sea, sabía la ley, sabía, hermanos, era inteligente. Ahora, ¿para qué es dada la inteligencia al humano? La inteligencia del hombre Dios la da para que pueda sobrevivir en esta tierra. Pero para entender las cosas de Dios no la va a entender si no ha nacido de nuevo. Por ejemplo, hubo un maestro que muy bueno, muy respetado, Nicodemos, hermano. Se fue al oscurito para que nadie lo viera porque, verdad, su reputación. Y le preguntó a Jesús y le dijo, maestro, bueno, le dijo, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida? O maestro, le dice, yo sé que tú vienes si Dios está contigo, las cosas que tú haces, si Dios no estuviera con él, no surgieran. Le dijo, yo sé que vienes de Dios. ¿Qué puedo hacer para nacer de nuevo? Entonces el Señor le dice, tú siendo maestro, ¿no sabes? ¿Por qué? Porque solamente era la pura inteligencia humana, hermano. Por ejemplo, a los inteligentes, hermanos, a la gente que tiene doctorado, que son abogados, les cuesta asimilar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, la inteligencia del hombre lo que hace es que ciega al hombre. Ve, o sea, lo ciega para buscar a Dios, pero no cegado para sobrevivir. ¿Ve? Entonces, es bien importante esto. Ahora, o sea, le va a costar entender las cosas de Dios. ¿Ve? Ahora, en el libro, alguien busca, por favor, 1 Corintios 3, verso 19. Mira lo que dice ahí, con relación a la sabiduría del hombre, la sabiduría humana. 1 Corintios, capítulo 3, verso 19. 3:19 de 1 Corintios. Adoramos al Señor que vive, amén. Dios es poderoso, iglesia. ¿Cómo dice el texto? Parece que el hermano lo tiene, el hermano Nelson creo que lo tiene, ¿verdad? 1 Corintios 3:19. 3:19, sí, ¿qué dice? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está,
Él aprende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Dice que la sabiduría de este mundo es una insensatez para Dios. O sea, en otras palabras, está diciendo que la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. O sea, la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Porque, hermanos, vemos que, hermanos, porque escrito está, dice, a Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos, hermanos, que la gente sabia, hermanos, les cuesta entender las cosas de Dios. Le parecen, hermanos, o sea, no van a entender las cosas de Dios, pero Dios los cacha a ellos. En otras palabras, Dios, hermanos, a ellos los descubre en sus astucias. Dice la Escritura, ¿verdad? En 1 Corintios 1:18 dice, 1 Corintios 1:18, dice, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, dice. O sea que para la gente inteligente, el mensaje del evangelio es locura. Por eso es que a usted le pueden llamarle fanático. Por eso es que usted le dice, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo que estás siguiendo todos los días a la iglesia? Eso no es así. Empiezan a decirle, hermano, ¿por qué? Porque para ellos es locura. Pero para el que ha nacido de nuevo es un deleite. Es un deleite congregarse. Aleluya. Me dejaron sordo con ese gran amén que dieron ustedes. ¿Cuánto se goza congregarse usted? Aleluya, ¿verdad? No es aburrido, ¿verdad? Aunque esté frío afuera, usted no se detiene. Aleluya. Porque hay algo que lo impulsa a buscar a Dios. Y ese es el nuevo nacimiento dentro de usted que le dice, hey, ve a la casa del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Movido por el Señor, hermanos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Entonces, hermanos, no pueden razonar. ¿Quién le puede razonarlo? ¿Quién puede razonarlo de la sangre de Cristo? En otras palabras, los que vemos, hermanos, el problema que vemos aquí de los Gálatas, el problema de los Gálatas que estamos viendo, hermanos, es que vemos aquí en esto, miren, le voy a decir algo. De acuerdo a la inteligencia humana, por ejemplo, vemos a un Abel. ¿Qué ofreció Abel? Ofreció sangre. Ofreció un cordero. ¿Qué ofreció Caín? Caín ofreció ¿qué? Frutas de los árboles. Lo más fácil, lo que tenía más lógica. ¿Quién le puede interesar? ¿A quién le puede interesar sangre? Ha de haber dicho Caín, a Dios no le puede interesar sangre. ¿Qué es lo que puede comer? Las frutas se comen, pero la sangre no. O sea, si usted ve eso, hermanos, hermanos, acerca de la sangre, o sea, vemos que la fruta fue lo más razonable para Caín, el ofrecer. O sea, para él dijo, no, lo más razonable aquí es que mejor le doy frutas a Dios porque de repente se las come. Pero Abel no pensó, hermanos, en eso, solo pensó en ofrecerle un sacrificio a Jehová, trayéndole un becerro gordo y ofrendándoselo, o sea, en sacrificio. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es razonar. Cuando la gente razona es cuando hace preguntas. Cuando tú empiezas a preguntar, ¿por qué será esto? ¿Por qué será lo otro? ¿Por qué esto? Hermanos, entonces ahí es donde ahí es donde era el problema de los Gálatas. Empezaron a razonar y imponer su juicio personal. Por ejemplo, si un hermano falla, la razón es ponerle disciplina, ¿verdad? No hay que ponerle disciplina unos 3-4 meses al hermano. Eso es lo más razonable, dicen uno. No, dice otro, lo más razonable 1 año, dice. Y otro dice, no, hay que ponerle 2, dijo. Eso se fue todavía más lejos, ¿verdad? O sea, lo que estoy viendo, le estoy enseñando, hermano, lo que le estoy enseñando, que espero que usted esto se lo lleve en su corazón. Hermano, el problema de los Gálatas
fue que, hermanos, empezaron a razonar. Y empezaron, hermanos, a imponer sus juicios personales. Y eso es el peligro. El peligro es cuando uno quiere poner lo de uno, cuando no está escrito en las Escrituras. Y de eso está llenas las congregaciones. Personas que razonan, hermanos, o sea, razonar en el a juicio personal. Miren lo que dice Gálatas 1:1, a mi 3:1, perdón. Gálatas 3:1, ¿lo tienen? ¿Cómo dice, hermanos? Gálatas 3:1. Adoramos al Señor que vive, amén. Ajá. ¿Cómo dice? O Gálatas insensatos, que os fascino para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién os engañó? ¿Cómo es que ustedes cambiaron? Si el Cristo que se les presentó a ustedes fue un Cristo crucificado. Y ahora, o sea, ¿qué fue lo que cambió en ustedes? Empezaron por el Espíritu, pero terminaron en la carne. ¿Qué los hizo cambiar? El problema fue, hermanos, cuando ellos empezaron a razonar y imponer su justicia personal. Ahí está el problema. No, yo creo que a mí me parece que debe de ser así. Yo pienso que es así. Tiene razón el hermano, sí está razonando. O sea, es razonable lo que está diciendo. O sea, cuando uno empieza a querer imponer nuestros propios, hermanos, condiciones. O sea, nuestro juicio personal. Y ahí es donde, hermanos, vemos que, hermanos, la iglesia de los Gálatas empezó a desviarse. Si usted mira Gálatas 1, verso 6. ¿Qué más dice Gálatas 1? Pero ya en el capítulo 1, pero el versículo 6. Leamos el 6 al 9. ¿Cómo dice? Sí, capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El verso 7. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Dice en el texto, estoy maravillado, dice en la versión que nosotros estamos leyendo. Pero esta versión dice, estoy asombrado, dice. Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Y luego dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo se pervierte el evangelio entonces? Imponiendo nuestra propia justicia. O sea, cuando nosotros imponemos nuestras propias reglas, nuestros propios dogmas, entonces estamos nosotros pervirtiendo el evangelio de Cristo. Porque eso fue lo que estaba pasando aquí. Estoy sorprendido, asombrado, porque ustedes se han apartado tan pronto del que os llamó. ¿Cómo sucedió eso? En otras palabras, ¿qué es lo que les pasó? ¿Por qué te apartaste del Señor? O sea, les está diciendo, hermanos, o sea, pero ni aún, dice, aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir que si ya el apóstol Pablo dice, si nosotros o un ángel os anunciara un evangelio diferente, ¿será que será anunciado otro evangelio? Sería la pregunta. Porque puede ser que haya otro evangelio, pero un evangelio impuesto por los hombres.
Cuando yo leo esta palabra, hermano, me doy cuenta cuando tú pones, ¿qué es poner la justicia personal? Poner las cosas que de acuerdo a tu concepto, de acuerdo a tu forma de mirar, hermanos, están mal, hay que corregirlas a tu propio razonamiento. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo haga cambio, entonces va a dar fruto a esa persona. Mire qué pasó con, yo recuerdo, digamos, el testimonio que cuenta este hermano que les predicó a dos pandillas en New York. Hermanos, uno era la pandilla Mouse y la otra pandilla era una pandilla contraria. Y este pastor, hermanos, levantó una iglesia, una obra en ese vecindario, un vecindario donde se daban duro, hermanos, se golpeaban. Y los invitó a los líderes a ir a la iglesia, a los líderes de estas pandillas. Y va que si llegan ellas, si llegan los pandilleros llegaron, las pandillas llegaron. Y unos a un lado, los pandillas contrarias a un lado y la otra pandilla más a otro lado y su líder a cada lado. Y viene el pastor y le dice, a la hora de recoger la ofrenda, vamos a recoger la ofrenda, Liz. Y llama a Nicky Cruz y le da el alfolí para que recoja la ofrenda. Y también le da el alfolí al otro, ¿verdad? Al enemigo de la pandilla contraria para que recoja la ofrenda. Entonces, otros que posible estaban ahí han de haber pensado, ¿cómo es posible que el hermano les está dando el privilegio de recoger ofrenda a esta gente? Ese es razonar. ¿Cómo es posible? ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible que un líder de pandilla criminal agarre el alfolí y empiece a recoger ofrenda? ¿Qué pensaría usted? Vamos a ver. ¿Qué pensaría si viniera, hermano, uno de los pandilleros terribles, verdad? O alguien que usted conoce que es malísimo, hermano, ¿verdad? No es cristiano. Ese es el razonamiento, ¿verdad? Usted está razonando ahí. ¿Cómo es posible que el hermano le está dando el privilegio de recoger ofrenda? Si eso es sagrado, ¿verdad? Pero ¿sabes que a través de eso que hizo este pastor, no que al final, no que se convierta en esto, pues? Después de recoger la ofrenda, ya del mensaje, hermanos, que se reconciliaron los dos enemigos ahí, hermano. Los líderes de las pandillas se reconcilian, se perdonan, tiran todos los cuchillos que andaban y junto con todos los demás pandilleros. Así fue como se convirtió Nicky Cruz. O sea, hay cosas, hermanos, que si no, vaya, pero si la gente hubiera dicho, no, ¿para qué le dan el privilegio a ese? ¿Verdad? No sé. La razón entra. Y yo me imagino que han de haber habido hermanos ahí enojados con el pastor. Pero el asunto aquí es lo que Dios quiere, el Espíritu Santo quiere hacer en la gente. Por eso es que el evangelio, hermano, la gente, y estoy diciendo esto porque de esto estamos llenos de mucha gente, hermanos. Por ejemplo, Gálatas. Los Gálatas empezaron haciendo la obra del Espíritu. ¿Quién es el que se encarga de convencer al mundo de pecado? El Espíritu Santo. Amén. Entonces es el Espíritu Santo que va a cambiar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? No nosotros, hermano. Por eso es que dejemos que la obra del Espíritu, que el Espíritu haga su obra, porque si el Espíritu Santo haga su obra, la va a hacer perfecta. Amén. Si nosotros la hacemos, va a ser imperfecta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos imperfectos. ¿Ve? No podemos hacer nada perfecto nosotros. Por eso, hermanos, tengámosle miedo al razonamiento espiritual. O sea, hay cosas, hermanos, que no le encontramos lógica a nuestra manera de pensar. Y si, pero ¿cómo es posible? Yo me imagino que hay gente que está pensando, pero ¿cómo es posible? Yo no puedo creer eso. Está razonando de acuerdo a su juicio personal. Pero Dios es el que llama, Dios es el que pone y Dios es el que envía. ¿Cuántos dicen amén? Le da la gloria a Dios por eso. Es que aplauso más fuerte escuché para el Señor, hermano. Gloria a Dios. Por eso es bien importante ahora, cuando entras en tu razonamiento,
y te empiezas a ver a ti mismo, es cuando se fracasa. Cuando entras en razonamiento y te empiezas a ver a ti mismo, es cuando viene el fracaso, hermano. Vaya ahí conmigo a Primera de Reyes 3:8. Primera de Reyes 3:8. Yo sé que a usted le gusta escudriñar la Biblia. Adoramos al Señor, que ya, ¿verdad? Esto está bueno, hermanos. ¿Cómo dice? Primera de Reyes, capítulo 3, verso 8. Mire, este rey, ¿cómo empezó este rey? Vamos a ver, hermano. ¿Cómo empezó? Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El verso 9. De allí mismo. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ok. Mira cómo empezó Salomón. Salomón empezó a reconocer sus deficiencias, sus incapacidades. Salomón, hermanos, cuando empezó su reinado, hermanos, vemos que un Salomón que dijo: yo no sé ni entrar ni salir de este pueblo, entre este pueblo. Dame un corazón entendido, Señor, porque yo no soy entendido. Mi corazón no es entendido. O sea, Señor, dame sabiduría, dame conocimiento. ¿No empezó bien Salomón, hermanos? Claro que empezó bien. Empezó buscando la dirección de Dios. Empezó buscando todo, hermanos, pero vemos a un Salomón en el mismo libro, pero en el capítulo 11, verso 6. ¿Qué pasa con Salomón ahí? 11:6, de allí mismo. ¿Y qué le dijo? Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? 11:6, capítulo 11, verso 6. ¿Qué pasa con Salomón? Estamos analizando esto, porque es bien importante. ¿Qué pasó con Salomón, hermano Jonathan? 11:6 de Salomón. ¿Qué pasó? E hizo Salomón lo malo ante y no siguió cumpliendo. ¿Qué hizo Salomón? A Jehová como David su padre. ¿Qué hizo Salomón, hermano Nelson? Hizo lo malo. Ahí está, sí. Hizo lo malo. Entonces, hermano, vemos a un Salomón que empezó bien. Pero, hermanos, vemos que, hermanos, cuando entras en razonamiento, cuando, hermanos, te empiezas a ver a ti mismo, es cuando, hermanos, se fracasa. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos ministros iniciaron bien? Con humildad. Ahora te das cuenta, ahora, hermano, estos que iniciaron, hermanos, que iniciaron en una casa con 3, 4 hermanos, ahora te ponen hasta precio en los cultos. Tú invitas a esta gente, cada culto te pide, si querés que haga milagros, una cantidad. Sí, yo por eso yo siempre pregunto, hermano, me vas a disculpar la interrogancia, la pregunta, pero como por estos días así trabaja mucha gente, yo no sé si tú, pero para mejor salir de la duda, mejor te pregunto: ¿cuánto cobras por culto? ¿Por qué se ha cambiado eso? Pero ¿cómo iniciaron estos? Esa es la pregunta. Iniciaron con 3 hermanos, hermano. Gente que tiene iglesias grandísimas de miles de miembros. ¿Con cuánto crees que iniciaron? Tal vez así como nosotros. Poquitos, hermano.
pero grandes en fe. El asunto, hermanos, cuando hablo de esto, vemos a un Salomón que empezó bien. Pero un Salomón que dice, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió plenamente a Jehová como su padre David. Ahora, le pregunto esto, ¿siguió David plenamente a Jehová, hermano? ¿Siguió David plenamente a Jehová? ¿No falló David? ¿Sabes qué es seguir entonces plenamente a Jehová? No falló David. No cometió David, hermanos, asesinato. No mató al esposo de Abigail, hermano, para tomarla a él como mujer. No hizo eso David. Pero dice allí que no siguió a Salomón el ejemplo de su padre, que siguió a Jehová, dice, plenamente. Entonces, ¿qué es seguir a Jehová plenamente? Si vemos a un David al razonamiento de nosotros, podemos decir, pues ese David pecó. David no fue un rey que se mantuvo intachable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Dios le llama, hermano, a alguien que anduvo, hermanos, en los caminos plenamente, o que anda en los caminos plenamente de Jehová? ¿Sabes qué es lo que pasa aquí? ¿Qué fue lo que Dios le agradó de David? Es que David se humilló a reconocer de que él había fallado. No fue y lo confrontó el profeta Natán. No le dijo Natán lo que había hecho él. Claro que sí. No sé si ha leído esa historia usted, pero le dijo, ese hombre eres tú, le dijo. Porque le dice, hay un hombre que tenía una oveja y un otro hombre que tenía un montón de ovejas, pero viene este que tiene un montón de ovejas, le quita la única oveja que este hombre tenía. ¿Qué harías tú con ese hombre? Digno de muerte, dijo David. Y le dijo Natán, ese eres tú, le dijo. Porque tú lo mataste al esposo de Abigail para quedarte con ella. Tú le robaste su oveja. Y no solo eso, sino que lo mataste. Para ahí cayó el hombre al piso, hermano, y se humilló y le pidió perdón a Dios. Se metió en ayuno, en celicio, hermano, y le pidió perdón a Dios. No comió ese hombre. Entonces, ¿qué es lo que le llama a Dios? O sea, plenamente seguirlo. Es humillarnos. O sea, no importa lo bajo que hayamos caído, pero si nos humillamos, el Señor nos perdona. El Señor te levanta, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No importa en lo bajo que has caído, lo importante es que le pidas perdón al Señor de lo más profundo de tu corazón y apartarte y seguir el bien, buscar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos a un Salomón, pero Salomón siguió lo malo. Salomón siguió, hermano, buscando lo malo. Dice, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios, dice. Quiere decir que Salomón empezó bien, pero también Salomón terminó mal, en fracaso. Por eso es que los Gálatas empezaron bien por el Espíritu, pero terminaron mal. Y Pablo les está exhortando, les está diciendo, ¿por qué? ¿Sabes cuál fue el problema? Que entraron en razonamiento. Cuando queremos poner, por ejemplo, razonamiento. Está Dios obrando de una manera poderosa en el culto, ¿verdad? Pero el razonamiento es que ya es tarde y mañana nos vamos a tener que levantar temprano. ¿Verdad que sí? Y el Espíritu Santo quiere hacer algo, hermano. Entonces, cuando, hermanos, dejamos que el Espíritu Santo obre y haga y termine y haga lo que va a hacer en la iglesia. Porque cuando yo vengo y digo, no, hay que cortar la bendición, o sea, hay que cortar el culto porque ya es hora. No estoy poniendo yo mis propios reglamentos, mi propio orden y no el orden del Espíritu. Por ejemplo, vamos a hablar esto, la alabanza, la danza, pues vaya, el saltar. ¿Cuál es el razonamiento que viene a mucha gente? Que va a decir, hermano, ¿y por qué salta? Hasta usted mismo, ¿verdad? Pues dice, y mira para todos lados y dice, se van a burlar de mí, dice usted.
Su razonamiento es que se van a burlar de usted. Y el espíritu allá adentro lo quiere sacar de ahí, hermano. Lo quiere sacar de ahí para que usted empiece a correr y empiece a saltar. Y yo danzo, dice usted, ¿verdad? Y empiece usted a correr. Pero el razonamiento le viene a la cabeza y le dice: hey, la gente te está viendo. ¿Para qué gritas? El razonamiento. Por eso es que es bien importante dejar que el Señor obre mejor. Dejémonos ministrar por el Espíritu Santo. Lo que Él quiere hacer con nosotros, hermano. Por eso dijo Isaías, ¿verdad? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Haz conmigo lo que quieras. Yo no vengo a imponerte. Yo vengo a recibir lo que tú quieres hacer conmigo. Aleluya, le da la gloria a Dios. Le da la alabanza al Señor. Denle una ofrenda de aplauso al Señor, hermanos. Deje que el Señor entonces haga algo. Ahora, hay algo interesante en esto. Tenemos las experiencias, pero las escrituras, que hermanos, son aún más firmes que las experiencias mismas. Apartarse, hermanos, fácil de la palabra. Se puede apartar a la gente fácil de la palabra y poner su propia justicia. Por ejemplo, cuando yo le explicaba a ustedes y les digo, está lo probado. ¿Cuál es lo probado? Porque esto ya está probado, hermano. Pero lo improbable no está probado. ¿Cómo podemos probarlo? ¿Cómo podemos probar lo improbable? Es verificando, es viendo a ver cómo está la cosa allí. Vaya conmigo al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 17. Ya casi voy terminando. 1:17. Segunda de Pedro 1:17. Le damos la gloria a Dios. Hay poder en Jesús, iglesia. ¿Cómo dice? 1:17. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas. ¿Estás leyendo segunda de Pedro 1:17? 1:17. Ajá. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, Ajá. fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida del cielo cuando estábamos con Él en el monte. Ok, mira esto. Mira estos versículos, que son 2 versículos. Estamos hablando 17 y 18. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la gloriosa o de la grandiosa gloria, le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El 18. Y nosotros oímos esta voz dirigida